realmente una vergüenza. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los humedales. Yo ahora lo ves con tus propios ojos, ¿viste? No hace falta ley de humedales. Los incendios, ¿viste? En las islas del Paraná. Vi, por ejemplo, pasan en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones. Pero en los humedales, no recuerdo el nombre, porque desarrolló una aplicación y se puede ver, por ejemplo, se puede conocer hasta los dueños de los campos quemados en la isla. Y entre el año pasado y este año, el último 2 años, aumentó el 50% la cantidad de cabezas de ganado en la zona incendiada. Qué casualidad, ¿no? Y lo mismo que pasa en Córdoba, ¿viste? ¿Por qué no se dice nada? Porque tendrían que ir presos los dueños de los campos. Claro. Así, sí. No, está todo absolutamente acomodado, digamos, para que suceda así. El único tipo, el nivel que es diputado provincial Carlos del Frade, el único que denuncia estas cosas, incluso, viste, ahora lo que está tratando de alentar, que se corte el puente Rosario Victoria, justamente para ser llamado de atención, a partir de que no hay ni un solo gobierno, viste, que haga absolutamente, no solamente en Argentina, en buena parte del mundo. Por eso, viste, el tema de los arbolitos. Qué tristeza, por favor. Científicos del mundo han hecho una advertencia, dicen, urgente a la humanidad acerca del impacto global de la extinción de arbolitos. Según estos grupos científicos, se llama Informe del Estado de los Árboles del Mundo, que la organización, una organización tiene el nombre de inglés, a veces sería algo así como un grupo de especialistas globales en el tema de bosques. Nos dicen de que a través del estado de los árboles en el mundo, que hay al menos 17.500 especies de árboles, o sea, un tercio de las 58.497 de especies de árboles del mundo conocidas que están en riesgo de extinción. Claro. 17.500. Dice la advertencia que la supervivencia de las especies, es el organismo, está respaldado por científicos de 20 países del mundo, quienes hacen llamado para la acción y firmada por más de 30 organizaciones, incluyendo jardines botánicos, de universidades, grupos ambientalistas, pero los gobiernos. Sí. Ahí no se nota nadie. De acuerdo al estudio, los bosques del mundo contribuyen 1.3 trillones de dólares a la economía global. La madera es la más valiosa de las commodities. Estuve viendo en Visiones, cuando vos ves eucaliptos plantados, es porque han arrasado, viste, con selva. Así seguro. Claro. Así cambian el monte autóctono por exactamente, por especies comerciales. Exactamente. Exactamente, porque creo que hacen el eucalipto, madera y papel. Claro. Son las dos cosas. Vos ves eucalipto, plantaciones monumentales. Y la fabricación de papel es altamente contaminante. Sí. Cuando veo eso, me acuerdo, cuando viví en el norte, hay un equipo de fútbol americano que es famosísimo, Green Bay. Y ahí era la zona papelera por excelencia. Eso, recuperarse de esa zona posiblemente le lleve 1500 años más o menos. Imposible. Pues es imposible. Dice, pero lo que no son productos madereros, por ejemplo, la fruta, lo que sean, yo no sé cómo le llaman, viste, maní, almendras, ese tipo de cosas, sí. Y medicina, se crean 88 billones de dólares en el comercio global. De la fruta disponible para el consumo global, el 53% ¿de dónde viene? De los arbolitos frutales. Así sí. Sí, no hay otra. No hay otra. Así decimos. Globalmente, más de 1.6 billones de seres humanos viven cercanos a 5 kilómetros de un bosque y dependen de ello por el trabajo y por supuesto represente algún ingreso económico. Seguro. 1.600 millones de seres humanos. Y nosotros seguimos talando bosques como... Sí, perjudicando alegremente. Esos millones de... En los países subdesarrollados los bosques proveen hasta el 25% de los ingresos hogareños. Después, el informe del estado de los árboles del mundo identifica
¿Cuáles son las mayores amenazas que afectan a los bosques? La agricultura, 29%. Ganadería, 14%. Entre estos dos, nosotros acá conocemos bastante de eso, 43%. Claro. Soja, ganado. Lo que decimos recién en las islas del Paraná, en 2 años aumentaron el número de cabezas ganadas 50% a través de lo que van quemando intencionalmente. No hablemos proyectos inmobiliarios como el Nordelta, que se llama. Resulta que los norte dicen que fueron invadidos por carpinchos. Sí. Fueron invadidos. Sí, los carpinchos son ocupas ahora. Los carpinchos se rascan la Los cabeza. ocupas. Y son cosas que no alimentan al país, la soja ni el ganado, se va para afuera. Esa es la otra O cara sea, de la moneda. Ni siquiera, claro, es para alimentar al país. Sino Porque que para que sacar maneja afuera. la cerealera, manejan la exportación de grano. Creo que la única que no era argentina era Vicentín, y ahí está. Sí, Todavía en veremos. sí. Los demás son todos extranjeros. Después le siguen el desmonte, y el desmonte se procesan los árboles y se transportan. Le aportan el 27%. Imagínense en Córdoba, aportamos un poquito de eso. Construcción de vivienda y otros usos comerciales, el 13%. Los incendios, 13%. ¿Qué tal, no? Qué raro. Y si acá en Córdoba en teoría queda menos del 3%, Menos del 3% Sí, de bosque sí. de nativo. bosque nativo. Y ya debe quedar menos del 1%. Han hecho mierda todo. Y lo que ha quedado es porque deben ser zonas donde el suelo es arenoso, como los montes que hay por acá cerca, que no sirven para cultivar. Casi no estamos en una Crece- zona árida. y crecen en unos yuyos que ni siquiera los puede comer el ganado, sino, bueno, en cualquier momento nos van a criar camellos acá porque se pueden comer los pastos esos que crecen en las zonas Es muy desérticas. triste, realmente que es muy triste. Y bueno, no nos olvidemos allá en Se toma Segundo Usina conciencia. quisieron talar los pinos que había porque los señores ricachones como Tinelli y otros sí? más ahí, el otro como es ese que hace Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, hicieron cortar los pinos eso porque les molestaba para la visual del país. Que no veían, no veían el lago. Déjame de joder. Y los chupamedias Los pelotudos de acá que derribaron los árboles. hicieron mierda a todos los árboles ahí. Qué bárbaro. No, sí es así. Lamentable. 9% plantaciones de pulpa, es eucalipto que vemos allá, para hacer papel. 6% especies invasivas. Acá eucalipto tiene nada que ver con el medio. Los ligustrines tampoco, entre otras cosas. Ni el pino tampoco. El pino tampoco. Calculo. No es de acá. No, el pino creo que lo trajo acá, fue en la época de Perón, que lo sembraron todo por allá en la zona de Villa General Belgrano, todo allá para recrear la zona de Bavaria, no sé años cuánto, de allá 80 fue. de Alemania, no, de mucho Antes, antes. Porque Sí, mucho antes. de esa época también Sí, se pusieron pinos altamente, ¿cómo es que se dice? invasivos. Invasivo y arde como Sí, papel. aparte. sí, es muy Tema resinoso. En zona de selva, nosotros no tenemos selva acá. No. Pero ahí se nota donde La hay- selva, sí, tenemos la selva alemana, es la única que tenemos. Algo es algo. Ahí está, te quedan ganas de charlar. en la especie invasiva de la selva se nota cómo se van comiendo a las especies originales, Claro. nativas. Y claro, porque no tienen enemigos naturales, o sea, no hay plagas, nada que los No hay ataquen. El cambio climático, el 4%, que no incluye la presión que agrega sobre los incendios y la agricultura. El tema del desmonte, en realidad. Y si no vemos, por ejemplo, en Argentina, donde están los terratenientes. ¿Cuánto hace que no se habla de terratenientes? Mala palabra eso. Bueno, 11.000, vamos a poner 2 ejemplos de este año. Se venían 2 propiedades, una de Pérez Compán y otra, no recuerdo, y la otra, una de 80.000 hectáreas y la otra de 67.000 hectáreas. Eso no es un pequeño chacarero, digamos. En Santa Fe tiene una ley que se dice que es lo que se define por ley lo que es una unidad productiva, 75 hectáreas. Y 5 unidades productivas, que lo que es, no es una unidad productiva, termina siendo, ¿cómo se dicen
grandes cantidades de hectáreas de tierra. ¿Un pool de siembra? No, pool de siembra, el pool de siembra es más nuevo. Grandes cantidades de tierra. Grandes cantidades de tierra que tienen la oligarquía argentina. ¿Los terratenientes? Los terratenientes. Bueno, solamente dos propiedades, una de 80.000 hectáreas, la otra de 67. 11.000 propiedades tienen casi 32 millones de hectáreas. Oh, casi nada. Es una bestialidad. Y si agarramos de los sojeros, hay 60.000 productores de soja. El 12% de esos 60.000 tienen el 70%, ¿viste?, de la producción. Sí, así es. Esos no son pequeños productores. No. No engañemos. Bueno, esos mismos terratenientes con bombos y platillos, ¿viste?, quieren aumentar de 130 millones de toneladas de producción de grano, ¿viste?, a 160, 165. No hay más tierra para él. Porque hasta no hace mucho tiempo, ¿viste?, la Argentina aumentó la producción por extensión. No se terminó eso. Ahora, para llegar a 165 millones de toneladas, creo que tiene que estar al bosque. ¿Y sí? ¿Y sí? Por eso lo están haciendo. O sea, no hay otra. Lo peor es que después quedan las tierras totalmente inútiles. Ahora, ¿a quién le sirve? No sirve más. Exacto. Claro, pero lo que importa es llenarse ellos, seguirse enriqueciendo ilícitamente, destruyendo los bosques del país. Y a eso tenés que sumarle también que no tributan. Claro. Porque venden y se chorean todo. Sí. O sea, ni siquiera en eso benefician al país. Ni siquiera en eso. Ni siquiera en eso. Ya que hacen mierda todo el medio ambiente, por lo menos beneficiar al país económicamente. Ni eso. Porque lo sacan, ¿cómo es que se dice? Ilegalmente. Exacto. O sea, en síntesis, los únicos campos que no se han incendiado hasta ahora son los de los sojeros, los de Lewis y los de Benetton. De ahí, todos. Claro, sí. Claro. Claro, son intencionales, o sea, no es que se da por obra de la naturaleza, ¿viste? Cayó un rayo, ¿viste? No, y ahora estaba viendo en el France 24, Francia también tiene un terrible problema con los incendios forestales y son intencionales también. Sí, tienen el mismo problema que Francia nosotros. España y Portugal. Es impresionante. Sí. Bueno, ahora en diciembre, organizada por la ONU, va a haber otra COP 15, ¿viste?, sobre el tema de biodiversidad. El llamado es no solamente a proteger los bosques, sino a todos los gobiernos del planeta, ¿viste?, que hagan algo. Sí, pero y todo. Política. Bueno, la ley de bosque de 2007 de la Argentina. ¿Quién le da bola? Por Nadie. eso. ¿Quién le hace hace que valer? se cumpla? Nadie. Por eso, si no se respetan las leyes que hay, las normativas que hay, los consensos que hay, digamos, ¿para qué van a seguir haciendo si igual se lo van a pasar por la cabeza? Por no decir otra cosa. Culo. Y va a haber otra COP27, pero por el tema del cambio climático, en noviembre en Egipto. Como viste, no pasó nada con la COP26 que se hizo en Glasgow, Escocia, llamaron a esta. Creo que se hacen cada 5 años. Y seguramente debe ser porque no terminaron de conocer todos los lugares turísticos que había en esos lugares. Y el tema es... sí, porque ahí ronda, no creen que es tan serio eso, ahí ronda mucho la frivolidad. Sí. Casi nada. Aprovechan que van a costillas del pueblo, a costillas de un país determinado, para hacer turismo a costo cero. ¿Y quién paga? Sí, paga el Estado. O sea que entre la copa reniegan del Estado, pero mientras tanto al Estado es el que les da la guita para que ellos viajen así simple. Y busquen mujeres de compañía, vayan a los cabarets, todas esas cosas, porque no convengamos que no solo es turismo ecológico, es decir, a ver lugares. Turismo ecológico. Sí, es una palabra parecida a esa. Sos de terror. No, terrible. Es que el ser humano es así. Es muy interesante el tema. El bicho más maligno que tiene la tierra es el ser humano. Es lo peor que hay. Exacto, sí. El ser humano. Totalmente de acuerdo. En realidad, o nosotros, ¿viste?, seguimos hacia donde vamos, ¿viste?, destruyendo el planeta,
por la naturaleza, ¿viste? No va a tener que nosotros quitar fuera el planeta. Es que sí, la naturaleza. Felizmente no pasa nada. todavía el hombre no ha logrado dominar la naturaleza, porque vos viste que cada 2 por 3 la naturaleza les recuerda Es que sí. que a mí no me van a Que manejar. yo soy la madre, o sea, Estamos viendo los grandes desastres por eso. que se producen, No, esos obviamente. aludes gigantescos en lugares donde a veces no, a lo mejor llovían 50, 100 milímetros en el año, en lugares desérticos, y ahora de repente les caen 300, 400 milímetros Sí. de un solo saque. Sí, sí, no, nosotros la hemos destruido a la naturaleza, sí, pero ella Entonces dice la naturaleza, para que no tengan. hay duda. No hay dudas. Después hay un informe que también afecta los votos en este sentido. Seguir desmontando es el mejor ejemplo el Amazonas, con la bestia esta fascista que tiene de presidente en Brasil, ha Claro. aumentado escandalosamente el desmonte. Claro. Y, por ejemplo, el déficit porque los árboles absorben dióxido de carbono. Ujú. Bueno, el déficit es de 1 billón de toneladas. Ya. O sea, emite 1.5 billones y absorbe solamente 0.5 billones. Sí, La otra forma que lo- destrucción. Y nos estamos envenenando de a poco. En Monte Chaqueño es parecido. Sí. Y el tema de los incendios, los fenómenos que se van produciendo en la zona, ¿viste? La cercanía de donde se producen los incendios, el humo, el hollín, la ceniza, los efectos que va produciendo sobre la salud. Hay un informe en Villa Gobernador Galvez de un médico donde dice que los que tienen problemas asmáticos, problemas respiratorios, cada 5 días tienen que volver ¿Sí? a internarse. Te la debo. Sí, seguro. Claro, si acá mismo está pasando en Y lo nuestro más- país con el humo. Y lo más grave en el caso de la Amazonia, que supuestamente el gobierno brasilero estaba subvencionado por los gobiernos de Europa. O sea, le pagaban una cuota mensual o anual para que no desmontaran, Ah. porque consideran de que es el pulmón del mundo. Y Eso. sí. Y sin embargo les ha dado cancha, Vía libre. vía libre para que sigan desmontando. Obvio que las selvas son el pulmón del planeta, pero en este momento. Bueno, nosotros en eres Argentina un tenemos carajo. el segundo del continente, Bocachaque, Sí. y también Sí, seguimos sí. dando leña. A la misma escala de que en el Amazonas, no es que esté un poco más chico. Mm. Los efectos son Qué terrible. iguales o parecidos. ¿Cómo puede llegar tan lejos la inconsciencia humana? Es que En realidad es la corrupción, Sí, la avaricia, y todo está alrededor claro, que de no eso. les deja Pero ver. eso es inentendible, porque cuando vos termines con la vegetación, por empezar que la atmósfera va a ser irrespirable, ya está siendo irrespirable, por la gran cantidad de personas con procesos de enfermedades en las vías respiratorias, fuera de las otras cosas. Bueno, Conversen ustedes. Yo. Vos fíjate, ayer, antes que se tratara en la Cámara de Diputados lo que demanda el FMI, que le llaman, ¿cómo le llaman? Consenso fiscal. El FMI, ¿no? Sí, Hubo, antes de empezar las sesiones, un tal Esteves, no sé dónde, diputado, propuso que se incluyera el tema de la ley de humedales. Es una femenina. Patearon para adelante, posiblemente la semana que viene. El problema es que perdería por 4ª vez el estado parlamentario. Esos son los que tenemos. o sea, en otras palabras, le pegan una patada en el ojete. Más o menos. Qué increíble. Pero yo no, la verdad que no entiendo cuál es el criterio, porque vuelvo a repetir, cuando termine con la vegetación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Se creen que con la tecnología van a sobrevivir? No. Ya vamos a hablar de tecnología. Pero, por ejemplo, sobre el dióxido de carbono. La Agencia Internacional de Energía dice que en el 2021 se subsidiaron por 64 billones de dólares a las petroleras. Y también dice que, el mismo informe dice a partir de lo que va pasando, lo que está ocurriendo, que todos los proyectos de energía fósiles deben ser suspendidos. 2021. Sí. Bueno, yo digo, el gobierno se ve que no se ha enterado. No, es que ahora sostienen que son ecológicos.
como la energía nuclear. Si en Europa ahora gritan a los 4 puntos cardinales de que la energía atómica es ecológica, y sabemos perfectamente que no es así. Este atorrante, ¿viste? En realidad es un cuadro de lo peor de la política de Estados Unidos, de los republicanos, porque son los contactos que tiene este atorrante de Massa. Los contactos Sí. que tiene. ¿Viste? Son los fascistas, ¿viste? Los republicanos, la mayoría de los republicanos son fascistas, parte de los demócratas también. Pero estos son los contactos que tiene este tipo. Entonces, cuando va a Houston allá ofreciendo, si no tenemos para abastecer el consumo interno, o sea, está contando las ovejitas, ¿viste? Antes de tenerlas. O sea, apenas llega le dan un blister con 2 sachecitos de vaselina. Y el tema de la... Yo no sé qué eso nos había hablado. Un informe del Monitor de Responsabilidad Climática Cooperativa indica que 25 de las 500 empresas más grandes del planeta en el 2020, antes de la pandemia, tuvieron ventas por 3.18 billones de dólares, con la pandemia aumentando. Y emitieron 2 gigatoneladas de dióxido de carbono, el 5% del total. Muchísimo más. 25, nada más. En las Naciones Unidas, donde está el espectro, creo que hay 3.000, pero solamente 25 emiten esto. Pero no están solas, están bien acompañadas. La emisión digital, el 6% de las emisiones totales de dióxido de carbono es igual a las emisiones de la industria naviera y aeronáutica junta, 6%. ¿Qué tal? Dice que el peso, ¿viste? de la basura digital tiene igual a el peso total de la muralla china. Y se calcula, esto ahí Increíble. se llama naturalmente digital, traducido en inglés, es la que tiene pronosticado de no cambiar nada, que en el 2030 las emisiones de la industria digital sería el 30% de todas las emisiones del planeta. ¿Cuál es el tema? Vamos a poner un ejemplo para ver, porque para generar electricidad, las grandes como Amazon o Google, Microsoft, te dice que ellos producen energía a través de usar la energía solar. Lo que es parcialmente cierto. Lo que ocultan es, para llegar a eso, la cantidad de minerales y metales que necesitan. Y sí, Un informe de la misma Agencia Internacional de la Energía dice que se necesitarían 50 hoy, no hablo más, hoy, 50 minas más de litio, 50 más de cobalto, y hay otra, y debiera aumentar el 12%, creo que dice, no me acuerdo de minerales y metales de conjunto para el 2050. Por eso el tema de las grandes mineras de escarbar el fondo de los mares. Y ayer leí el título, no leí la nota, pero ya habíamos hablado antes de que la NASA tenía identificado 12.000 asteroides que minerales. sí. Bueno, han hecho chocar una nave espacial en un asteroide, pero no sé el resultado. No sé si lo vienen a publicar tampoco. Sí, es lo más probable que no. Que no. El tema de los científicos del mundo, ¿viste? Prácticamente de la mayoría de los países llaman a una desobediencia civil. Y la simple y más importante razón, porque los gobiernos no hacen nada. Seguro. Así de simple. ¿Qué saben los políticos del tema? Uno se puede preguntar, ¿viste? Y la mayoría no tienen ni idea. Ni les importa tampoco, no les interesa. Les importa engordar la cuentita en el banco, nada más. La cuentita en el banco. Ahora, relacionado con el medio ambiente, hablaste del que me perdiste la semana pasada, del dólar soja. No hablé sobre el dólar soja, ¿no? Bueno,
le ponen, eso es lo que, a mí me gusta a veces el ingenio popular, cuando le ponen las cosas un nombre que todos podemos entender. Porque le llama CAP 9, creo que le llama, al dólar soja. ¿Qué sé yo qué carajo quiere decir CAP 9? Pero el dólar soja todos lo entienden. O sea que a 200 pesos, a los sojeros. Sí. Entonces, cada sojero ingresa en las grandes cereales, ponen $1 en el Banco Central, el Banco Central le da 200 pesos. Pero después, por ejemplo, a lo que importa ponen $1 en el Banco Central y le da 140. Y el resto de actividades productivas que no sean los sojeros, ponen $1 en el Banco Central y dan 140 pesos. O sea que el déficit es de 60 pesos. Bueno, a lo que no será CAP 9 es CAP 1. No me pregunté qué quiere decir. Pero en el CAP 1 están los importadores y la otra actividad productiva que no sean los sojeros. Por eso la torrante de Massa también ya sacó, que no pudo encontrar el valor, un dólar tecno, algo así. Sí. Los que fabrican vino también quieren un vino, un dólar Malbec. ¿Qué tal, eh? Bueno, el tema es, de acuerdo a lo que dice la torrente, la intención es que ingresarán 5.000 millones de dólares al Banco Central como resultado de este dólar soja. Con el déficit de 60 pesos, al Tesoro Nacional, o sea, nosotros, el Estado, le cuesta 300.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Con los 60 pesos de dólar soja. O sea que la juntan con la pala y todavía el Estado lo subsidia con un dólar soja. Vergonzoso. A mí no es que me da asco escucharlo hablar de estas cosas. Así de simple. Entonces, recorte de esta torrente en la educación, cultura y salud. Son alrededor de 230.000 millones. No es que sigue la línea, viste, que tira el vecino del norte, donde para devastar, por ejemplo, a la educación pública. ¿Cuál es el camino? Cortar el presupuesto. Exacto. Es lo que vienen haciendo hace años. Bueno, siguen cortando. Ahí. Y corta el presupuesto, ¿a quién jode? A los docentes. Siguen recortando. De todas las promesas que hizo este atorrante cobarde, corrupto, no soy más presidente de los jardines. Está en la misma situación de Macri, han dicho que iban a hacer no sé cuántos jardines de infantes. Creo que esto habían prometido 4.000 y pico, han hecho 700 y algo. Bueno, al menos hizo más que Macri. Macri hizo 3 nomás. Yo digo, el tema de la salud y la cultura. Si está cortando el presupuesto a la salud, ¿a quién le está recortando? No a los privados, a los hospitales públicos. Entonces, si ya de por sí es crítica la situación de buena parte de los hospitales públicos, recortando a ley, sigue empeorando la situación. En todo este paquetazo de cosas donde están las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones económicas, cuestiones financieras, aparece mucho el tema de la batalla cultural. Y la batalla cultural, y lo tiran por la ventana justamente los neoliberales. La batalla debe ser fundamentalmente política. La batalla política va a definir, ¿viste?, lo que va a ser la cuestión cultural. Hasta ahora, de la década del 70, los neoliberales han impuesto, ¿viste?, buena parte de su cultura. Empezó con Reagan. Con Reagan empieza antes, ¿viste?, se empieza a cocinar la salsa en Friedman, no me acuerdo el nombre, de la Universidad de Chicago, que en la Universidad de Chicago están prohibidos los libros de Keynes. Prohibido. Estaba hablando del país que se dice campeón de la democracia. Cuando asume Reagan, el que empieza, viste, con las políticas neoliberales, y la Thatcher en Inglaterra. Y es lo que nosotros vamos conociendo a través de los últimos
de la década del 70 hasta ahora, donde el sistema financiero, ¿viste?, pasa a dominar el planeta. Y dentro de ese maremoto nos encontramos que muere, cuando entonces mi compañero me dice, yo no sé, no me entero todavía, murió la reina de Inglaterra. Bueno, por fin se murió esa vieja puta. No, todo, viste, edulcorado, incluso buena parte de lo que se publica acá en el país. Sí, dan asco, sí, dan asco. Pasamos un informe. Uno al cree que, por comienzo, ejemplo, el agente naranja se usó por primera vez en la guerra de Vietnam, ¿no? Se usó mucho más antes. En Malasia. ¿Quién lo son? Los ingleses. Claro. ¿Bajo la batuta de quién? De la reina Elizabeth II. Son los campeones en esclavizar, en matar. La guerra de Corea. Cientos de miles murieron. ¿Con cuántos soldados británicos colaboraron? Bajo la tutela de De la señora. señora. Que todavía la andan paseando por las calles ahí, los estúpidos, haciendo horas de cola para... Acá para en ver. este continente hace más de 400 años que están. Empezaron, que hoy veía, no me acuerdo dónde está, veía Jameson, algo de ese whisky, que fue el nombre de la primera de las 13 colonias, cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra. Sí. Que miró, mi hija tuvo un profesor de historia cuando estaba en la secundaria, que después lo conocí en tipo piola. Un día vino a Carlita y me dice, ¿vos sabés lo que dijo el profesor de historia? Que los peregrinos, ¿viste?, le daban manta a los indios para protegerse del frío. Lo que no dijeron, que las mantas estaban contaminadas con la peste negra. Mataba a aborígenes o nativos como moscas. Exacto, porque acá carecían de anticuerpos de esas enfermedades, ¿sí? ¿Es verdad? Exactamente, carecían de... Después, para ver, en el caso de la... Cuando no les arrojaban en los combates que hacían, les arrojaban los cadáveres de ellos mismos, que estaban Claro, contaminados. contaminados con la peste negra o con viruela. Con viruela, exactamente. Exactamente. Bueno, la viejita esta tiene Dulce en joyas, señora. se parece 120 millones de euros personales y todas las institucionales. Y parece que la ley de herencia en Inglaterra, vos heredar algo, de lo heredado, ¿viste?, tenés que pagar la módica